Dios me ama tanto que dio a Jesucristo, que entregó a su Hijo amado. O sea, esas cosas, el Evangelio debe estar siempre dando vueltas en nosotros. Siempre que nos levantamos, siempre que nos vamos a acostar, siempre que estamos en alguna actividad pensando, yo soy un objeto de la gracia y la misericordia de Dios, no lo merezco, no lo merecía, ni lo mereceré nunca, pero gracias, Señor, te amo. Y verdad, es eso, siempre estar meditando en la obra maravillosa del Señor. Entonces la meditación te ayuda, siempre tenés en cuenta al Señor, ¿verdad? El Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, ¿verdad? Es algo constante. Acá, o sea, es una forma de vivir, ¿verdad? Impresos en la palabra del Señor. Él quiere que comprendamos siempre a través de sus palabras cuánto nos ama, cuán grande es su amor, ¿verdad? Cuán precioso es su amor y cuán comprometido Él está con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial y está dispuesto a ayudarnos en todos nuestros caminos, en todas nuestras dificultades, en todas nuestras luchas, ¿verdad? La meditación entonces nos impulsa siempre a adorarle, a darle gracias al Señor por sus maravillas, por sus grandes obras, por su gran amor hacia nosotros. La meditación es muy importante. Entonces, otro punto, el tercero. La meditación permite que Dios confronte al cristiano, le enseña cómo es, se convenza del pecado y le impulse hacia el cambio. Claro. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo una vez, deseo conocer a Dios y el alma. Qué importante, ¿eh? Deseo conocer a Dios y el alma. Y pregunta, ¿ninguna otra cosa más? Y se responde el mismo, nada más. Permítame conocerme a mí mismo, permíteme conocerte a ti. Esa era una de las frases de Agustín. O sea, conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, otra vez, ¿verdad? De dónde nos rescató el Señor, quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿verdad? Cuánto necesitamos de Dios todos los días, de su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces deseo conocer a Dios y a mi alma. Conociendo a Dios, me conozco a mí mismo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y nunca me voy a desubicar, porque a veces nos creemos, tendemos en el transcurso de los años a creernos como muy santos, muy autosuficientes o muy merecedores de la gracia de Dios, y eso nunca, hermano, nunca lo vamos a merecer, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre meditando en eso, para tener ese espíritu vivo, hermanos, encendido, ¿verdad? Del amor de Dios, de su gracia. El punto 4, lo leo. La meditación en las Escrituras impulsa al creyente a entregar su vida al control de Dios y someterse a su voluntad. Claro, cuando estamos meditando, esto nos impulsa a entregarnos más a Dios y al control de Dios de nuestras vidas. Romanos 12:1 dice, así que Pablo dice a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Es una entrega a Dios.
toda mi vida, presentar mi vida todos los días, desde que amanezco, mi cuerpo, mi mente, todo es de mi Señor. Y voy a procurar hoy mantenerlo para su gloria, su honra, puro en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Todo. Este es mi culto racional que yo le hago a Dios, ¿verdad? Mi cuerpo, todo mi ser, ¿verdad? Es lo que Él necesita. Ok, vamos a pasar al punto C. Bueno, voy a leer nada más los otros puntos. La meditación en la Escritura abre la puerta del corazón para que el Espíritu Santo cambie al creyente. 6. La meditación en la palabra enseña al creyente nuevas maneras de amar, servir y edificar a otros. 7. La meditación en la Escritura impulsa al cristiano a depender de Dios, confiar en Dios, que es la vida de fe en Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo les parece? ¿Creen que la meditación la meditación es una disciplina sumamente importante en la vida del cristiano? ¿Cuánto lo practicamos? ¿Mucho, poco? Mucho lo practicamos, la meditación de la palabra de Dios. ¿Cómo estaríamos, digamos, en este cuarto? Medio. ¿Medio? ¿Sí? No como debería ser. No como debería ser. Interesante, ¿verdad, hermanos? No, o sea, sí nos debemos de avergonzar porque no debería ser así, pero es las tendencias. Ahora vamos a ver por qué, una de las partes, por qué nos cuesta tanto meditar en la palabra de Dios. Pero sí estamos conscientes de que es muy importante, ¿verdad? De que es vital, es parte de la oración, digamos, o la lectura de la palabra de Dios, parte de los medios de gracia, ¿verdad? Parte de eso que Dios nos ha dado, que practiquemos, pero por otro lado ya cuando estamos en la realidad, nos cuesta, como escuchábamos ahí, ¿verdad? Esa es la vida de la santificación, ¿verdad? Es un proceso, nos cuesta, pero también son disciplinas, hermanos, son disciplinas espirituales. Tenemos que hacer de estos medios disciplinas espirituales. Y toda disciplina es difícil, ¿verdad? Toda disciplina es difícil. Si usted quiere adelgazar o mantenerse en forma, usted debería de practicar algún ejercicio físico. Pero para practicar un ejercicio físico usted tiene que ir al gimnasio o ir a caminar, a correr, lo que sea, todos los días. Y eso no es fácil. Las disciplinas espirituales es lo mismo, ¿verdad? Es que hay que doblegar la carne. Vamos, carne, ¿verdad? Vamos a arrodíllese delante del Señor y ore y medite. Es como darle a la carne, ¿verdad? Porque si no lo vamos a hacer. Y ahí se nos va la vida. Sabemos que es importante, pero no. Todo el mundo sabe que es importante hacer ejercicios físicos. Pero no todos practican ejercicios físicos, ¿verdad? No todos. Ok. Dos hombres de Dios, eso sí, me gustaría que alguno lo leyera. Son dos hombres muy importantes. George Mueller, que vivió entre los años 1805 y 1898, hombres de meditación. ¿Me podrías, hermana, leer esta parte de George Mueller? ¿Lo tienes? Esa que dice entendí que Ok, entonces hermano Richard. ¿Dónde empiezo? ¿Arriba? Sí, entendí que la actividad más importante que tenía que hacer fue el entregarme a la lectura de la palabra de Dios y a meditar en ella, para que así mi corazón fuera confortado, animado, advertido, amonestado, instruido
y que así, mientras meditara, mi corazón entrara en comunión experimental con el Señor. Entonces comencé a meditar en el Nuevo Testamento, desde el principio, temprano en la mañana. La primera cosa que hice después de haber pedido en pocas palabras la bendición del Señor sobre su preciosa palabra fue comenzar a meditar en la palabra de Dios, buscando en cada versículo una bendición, no para el ministerio público de la palabra, sino para obtener el alimento para mi alma. El resultado que encontré casi siempre fue que después de pocos minutos, mi alma fue llevada a la confesión, o a la acción de gracias, o a la intercesión, o a la petición personal. De manera que aunque no comencé con la oración, sino la meditación, sin embargo, se volvió casi inmediatamente en oración. Amén. No sé cuánto conocen de este hombre, Müller. Creo que era escocés. Y él se dedicó con orfanatorios para niños, ¿verdad? Huérfanos, etc. Y él vio muchas veces la mano de Dios. A veces solamente oraban con los niños, no tenían nada que comer y solamente oraban y le daban gracias a Dios por los alimentos, y se daban casos en que estaba el panadero ahí tocando la puerta para llevarles pan, ¿verdad? O sea, era un hombre de veras que dependía totalmente de Dios, de su gracia. Y vean qué lindo lo que dice, ¿verdad? Y cómo la meditación dice varias cosas importantes. Sí, hay que pedirle al Espíritu Santo. Obviamente empezar dependiendo de Dios, dependiendo del Espíritu de Dios, para que Él le revele en la palabra el corazón de Dios, ¿verdad? Y Él pueda meditar en ese pasaje, ¿verdad? Pero dice que luego que él estaba meditando, dice que pocos minutos después su alma fue llevada a la confesión, ¿sí? La palabra lo confrontaba a él con su pecado, ¿verdad? Con sus fallas, con sus debilidades. Entonces eso lo llevaba a orar: Señor, perdóname. No estoy meditando en tu palabra tanto tiempo. Cualquier cosa, ¿verdad? También lo llevaba a la acción de gracias, lo llevaba a la intercesión, a la petición. Es decir, la meditación, la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la meditación en esa lectura automáticamente lo llevaba a orar y empezaba a hablar con Dios. Entonces la meditación, ¿qué pasa en la meditación? Bueno, la palabra de Dios nos habla, Dios nos habla. Por eso es bueno, o sea, van juntas, deben ir juntas la palabra y la meditación, porque nosotros tomamos la palabra, cogemos un pasaje, lo meditamos y eso nos lleva, Dios nos está hablando así, y luego eso nos lleva a orar también, a hablar con Dios, ¿verdad? Del mismo pasaje. Y Alexander White, fue un predicador destacado escocés también, exhortó con esas palabras fuertes. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Sí? La mente tiene la capacidad más alta y la meditación es el uso más alto del amor. Es la raíz verdadera y la savia y la gordura de la fe y la oración y la obediencia espiritual. ¿Por qué están tan marchitas nuestras mentes y tan estériles en las cosas de Dios? Porque tenemos tan poca fe. ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué tenemos tan poco asilo de la realidad y nobleza de los asuntos divinos? La razón es clara. Pocas veces meditamos, leemos nuestro Nuevo Testamento, a veces, y escuchamos su lectura, pero no tomamos el tiempo para meditar. Oramos, a veces, o pretendemos orar, pero jamás nos intentamos preparar nuestros corazones para entrar
al trono de Dios a través de la meditación rigurosa sobre quién somos, sobre quién es y qué es a Él a quien pretendemos adorar, y sobre lo que hemos de decir y hacer y pedir y recibir. Ok, esta es una exhortación que hace este hombre, ¿verdad? De lo poco que nos dedicamos a la meditación de la palabra de Dios, a la meditación profunda y seria de la palabra de Dios, ¿verdad? Oramos a veces, dice, pero jamás intentamos preparar nuestros corazones para entrar al trono de Dios a través de la meditación. Ok. Entonces yo creo, hermanos, que estamos muy claros, ¿verdad? Ojalá que esto que estamos viendo, lo que estamos escuchando, las conferencias del hermano Guillermo y todo eso, nos animen, nos ayuden, hermanos, a practicar más esas vidas devocionales, esas vidas para crecer en la santidad, ¿verdad? Esa meditación. Yo sé que hay otros hermanos que están dando sobre la oración y varios temas, porque eso, lo que se trata es que nosotros como pueblo reformado en Costa Rica, hermanos, crezcamos espiritualmente en estas disciplinas, y obviamente el Señor nos va a usar grandemente para su gloria y su honra, ¿verdad? En nuestros hogares, en nuestras familias, todo, ¿verdad? Ok, ¿cómo podemos meditar en la palabra de Dios? En primer lugar dice, busquemos el tiempo más propicio. Igual, ¿verdad? ¿A qué horas vamos a sentarnos a meditar en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios? Hay que buscar un tiempo, hermanos. Yo sé que algunos, yo fui un cristiano que trabajó, tuve mi trabajo secular, igual que todos ustedes, y tenía que entrar a las 7 de la mañana y levantarme temprano y toda la cosa, ¿verdad? Para coger el bus y todo el ajetreo que ustedes saben, ¿verdad? Que todo el mundo tiene. Ok, ¿a qué horas? Entonces voy a sacar ese tiempo para meditar. Bueno, usted tiene que fijarse ese tiempo, ya sea en la mañana, levantarse más temprano, una hora. Yo a veces le digo a los hermanos, ¿y por qué no se levanta una hora antes? Ay, es que qué pereza, qué sueño, y toda la cosa. Sí, pero eso es parte de la disciplina espiritual. Usted se levanta una hora antes, usted le dice a su cuerpo, bueno, papito, a las 4 de la mañana, porque de 4 a 5 estoy tiempo con mi Señor, ¿verdad? Y usted, y para eso tal vez tendrá que acostarse un poco más temprano o sacrificar un poco más de sueño, pero tenés que hacerlo. No hay otra forma. Si quiero adelgazar, quiero ir a correr, ¿a qué horas tengo que ir tengo que levantarme temprano a correr? No hay otra. No es automático, ¿verdad? Entonces, sacar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo digo que puede ser de 20 minutos, 20 minutos, porque se requiere tiempo para esto, es una disciplina, ¿verdad? O una hora si es posible. Qué lindo, una horita, usted sabe, bien meditadita, y ya después se sale a su trabajo y se enfrenta. Y yo he estado practicando, ¿verdad?, en los últimos años, y me gusta porque cuando yo paso ese tiempo con mi Señor y Dios me ha hablado de mi familia, de mi esposa, mis hijos, de mis vecinos, entonces yo me alegro de verlos, y a veces yo les digo, vea, qué lindo verlo, porque es un milagro de Dios que yo pueda verte hoy. Estoy vivo gracias a Dios y puedo verte, a mi vecino, y lo abrazo, o a mi esposa, etcétera. Es diferente empezar el día así en la presencia del Señor, ¿verdad? Es diferente, y igual con nuestros problemas, ¿verdad? Ok.
Tengamos siempre un cuadernito de notas o ahora las tablets, ¿verdad? Que usamos, ¿verdad? Para apuntar las ideas que ahí se nos vienen, las decisiones que tenemos que hacer, las peticiones, las alabanzas, y llevamos como un registro. También evitemos los pensamientos que distraen. Ustedes saben cuántas nuestras luchas para orar, ¿verdad? Se nos vienen pensamientos y los problemas y las preocupaciones de la vida, ¿verdad? Cosas que nos distraen. Estamos orando y no sé yo sé que a todos les ha pasado. Usted está orando y de pronto se le mete un pensamiento de, uy, mi trabajo, lo que tengo que hacer. Y al rato, ustedes, pero ¿qué estoy pensando? Tienes que volver otra vez a concentrarte en la oración. En la meditación es igual. Sí, hermano. 5 minutos. Uy, hermano, sí, bárbaro. 5 minutos. Ok, gracias. Entonces voy a ir un poco más rápido. Evitemos los pensamientos que distraen. Seleccionemos un versículo. Ojalá que estés leyendo un libro, Filipenses, lo que sea, y cojas ese libro y empeces a darle, ¿verdad? Y a meditar en el libro. Sometamos nuestras vidas al Señor. 6, leamos el pasaje varias veces para que ese pasaje se nos haga parte de nosotros. Y si encontramos versículos que no entendemos, difíciles, brinquémoslos y después volvamos a ellos, pero mejor es meditar en pasajes que uno entiende, ¿verdad? El punto E, un procedimiento que encuentro en estos versículos que me enseña y me lleva, eso lo tienen en las notas porque yo sé que les va a ayudar a hacer esas preguntas. ¿Qué encuentro en la Biblia que me ayude más a conocer a Dios, amarlo, adorarlo y agradecerle? ¿Qué encuentro en la Biblia que me ayude a confesar y arrepentirme de mi rebeldía u otro pecado de comisión o omisión? ¿Qué encuentro en la Biblia que me ayude a someterme a Dios a algunas áreas de mi vida y mi voluntad, a aceptar las promesas o circunstancias que Dios ha puesto a mi alrededor? ¿Qué encuentro en la Biblia que me ayude a orar, a tomar alguna decisión respecto al cambio que Dios necesita hacer de mí, ya sea mi carácter, mis actitudes, mis motivaciones, conducta o relación con otros? ¿Qué encuentro en la Biblia que me ayude a aceptar, amar y servir, apoyar, a edificar a otras personas, sean cristianas o no? ¿Y qué encuentro en la Biblia que me ayude a depender de Dios en unas circunstancias, pruebas, tentaciones o desafíos en particular? Ok, son como preguntas que nos ayudan. O sea, ¿qué estoy encontrando aquí que me ayude a cambiar mi carácter? ¿Verdad? O mi actitud, mis malas actitudes. Entonces ahí, y usted en su cuadernito va anotando. ¿Por qué no meditamos en la palabra de Dios? Bueno, estos fueron... Guillermo decía que los medios de comunicación no dan tiempo a la reflexión, ¿verdad? Y eso es como programas como lo que él mencionaba ahora de combate. Esos programas tan tontitos, ¿verdad? Tan tontitos que es como comer chicle, ¿verdad? No deja nada, ¿verdad? Y ahí está la gente viendo esos programas entonteciéndose, ¿verdad? Porque no dan tiempo para reflexionar en las grandes cosas de la vida, ¿verdad? En el amor de Dios. Ahí lo mantienen a la gente entonteciéndola. Ok. Una razón, hermanos, por quienes no meditamos en la palabra de Dios es que hay actividades que parecen más urgentes para nosotros. Trabajo, estudios, familia. Son cosas que nos parecen más importantes. La meditación ocupa más tiempo que solo leer una porción de la Biblia. Es igual que cualquier otra relación. Si usted quiere cultivar una relación de amor con otra persona, eso requiere tiempo. Si usted quiere cultivar una relación de amor con Dios, eso requiere mucho tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús, en Lucas 4:42, cuando la gente buscaba a Jesús para sus necesidades, la Biblia dice que Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Jesús practicaba
el retiro espiritual, ¿verdad? La meditación en Dios. Entonces, hay cosas que nos parecen más importantes que la meditación, pero no es así, hermanos. La meditación tiene que ocupar un lugar muy importante en tu vida. Otro obstáculo es la agitación, rapidez y presiones de la vida moderna, ¿verdad? En los tiempos bíblicos había mucho tiempo para... ¿Ya? Ok, ya voy a terminar. Deme 20 minutos. Por ejemplo, David pasó mucho en los tiempos bíblicos, los tiempos eran menos agitados que ahora. Entonces la gente, David ahí pastoreando sus ovejas, imagínense las estrellas, y eso lo elevaba a meditar, ¿verdad? Pero hoy en día no tenemos eso, ¿verdad? Hoy en día los tiempos son muy agitados, entonces eso se nos convierte en obstáculos para meditar, pero igual hay que sacar ese tiempo, hermanos. Y ya para finalizar, ¿cultivará usted el hábito de meditar en la palabra de Dios? ¿Sacará tiempo para meditar en la palabra? Amén. ¿Van a sacar tiempo? Y la otra, ¿valdrá la pena el compromiso que requiere la meditación en la palabra de Dios? Ya vimos que sí, vale la pena, hermanos. ¿Y dejará que algún obstáculo le prive de los beneficios de meditar en la palabra de Dios? Ojalá que ninguno. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí. Amén.